La prisión Adex Florence había sido diseñada para romper el espíritu humano sin violar técnicamente los derechos constitucionales. Sus muros de concreto reforzado, sus celdas de aislamiento y su silencio perpetuo habían logrado que más de un recluso perdiera la cordura antes de cumplir su primer año. Joaquín El Chapo Guzmán llevaba 5 años, 8 meses y 16 días midiendo el tiempo por el sonido de las bandejas de comida deslizándose bajo su puerta. La rutina se había convertido en su ancla a la realidad. Despertar a las 5:30, irme cuando se encendían las luces automáticamente. 30 minutos de ejercicio en su celda de 2 por 4 metros. Desayuno que llegaba en una bandeja de plástico con comida que sabía a cartón procesado. Después, las largas horas escribiendo en libretas amarillentas, cartas que nunca enviaba, memorias que nadie leería, reflexiones sobre una vida que parecía haber pertenecido a otra persona. Su celda era un universo en miniatura, donde cada objeto tenía su lugar específico. La cama de concreto con su colchón delgado como una oblea, situada contra la pared izquierda. El pequeño escritorio metálico donde mantenía organizadas sus pocas posesiones. 3 libretas, 2 bolígrafos Bic azules, una Biblia que había empezado a leer por desesperación más que por fe, y una fotografía descolorida de su madre que había logrado conservar a través de múltiples traslados penitenciarios. Las paredes blancas, pintadas con una pintura especial antirrayones, se habían convertido en la pantalla donde proyectaba sus recuerdos más dolorosos. Ahí había revivido 1000 veces la muerte de su madre, ocurrida mientras él se escondía en las montañas de Sinaloa. Ahí había reproducido las últimas conversaciones con sus hijos antes de ser capturado. Ahí había torturado su mente con las imágenes de todos los que habían muerto por sus decisiones. Pero más que cualquier otro recuerdo, en esas paredes había proyectado la figura de Emilio Guzmán Bustillos, su padre. Un hombre que había muerto cuando Joaquín tenía apenas 17 años, demasiado joven para entender que acababa de perder la única persona que realmente lo había conocido. «Guzmán, tiene visita», anunció el guardia Johnson con su habitual monotonía profesional. Era un veterano de 20 años en el sistema penitenciario federal. Un hombre que había aprendido a tratar a los prisioneros con una mezcla calculada de respeto mínimo y distancia emocional total. Joaquín levantó la vista desde la libreta donde garabateaba pensamientos fragmentados. Las visitas se habían vuelto tan raras como los eclipses solares. Sus abogados habían agotado casi todas las apelaciones posibles. Su familia había comenzado el proceso doloroso de seguir adelante sin él, y los periodistas ya no encontraban ángulos frescos en la historia del narcotraficante caído. «¿Quién es?», preguntó Joaquín cerrando cuidadosamente la libreta. Durante estos años había desarrollado pequeños rituales que le daban estructura a la monotonía aplastante de sus días. «Tu hermana». «María Elena», respondió Johnson, revisando el portapapeles que llevaba siempre consigo. «Dice que tiene algo importante que mostrarte». Joaquín sintió una punzada de aprensión, mezclada con curiosidad. María Elena había sido su única conexión constante con el mundo exterior, pero sus visitas habían disminuido considerablemente en el último año. La distancia emocional que había comenzado a crecer entre ellos era comprensible. Ella estaba tratando de construir una vida normal para sus hijos, y la sombra de su hermano famoso complicaba cada aspecto de esa normalidad. El recorrido hacia la sala de visitas era un ritual que Joaquín conocía como un mapa mental perfectamente detallado. Primero, el corredor principal de su bloque, donde ocasionalmente se escuchaban gritos o lamentos de otros prisioneros de máxima seguridad. Luego, 3 puertas de seguridad automáticas,
cada una requiriendo verificación biométrica de múltiples guardias. Después, el detector de metales y la inspección corporal rutinaria que había perdido cualquier capacidad de humillarlo después de miles de repeticiones. Durante la caminata, Joaquín reflexionaba sobre su hermana. María Elena había sido la única de sus hermanos que había mantenido una relación constante con él durante los años de fugitivo. Había sido ella quien le llevaba noticias de la familia, quien le contaba sobre los nietos que crecían sin conocer realmente a su tío famoso, quien había estado presente en cada juicio y cada audiencia legal. Pero también había sido ella quien había tenido que cargar con el peso social de llevar el apellido Guzmán. Sus hijos habían sido interrogados por compañeros de escuela, había perdido trabajos por su conexión familiar, había tenido que mudarse 3 veces para escapar de la atención mediática. Joaquín sabía que cada visita a la prisión le costaba emocionalmente y respetaba cada vez más las decisiones de su hermana de priorizar a su propia familia. La sala de visitas de ADX Florence era un espacio diseñado por arquitectos que entendían la psicología del confinamiento. Las paredes de bloques de concreto pintados de un verde institucional que había sido científicamente elegido para ser lo suficientemente neutro como para no estimular emociones positivas, pero no tan deprimente como para violar regulaciones sobre tratamiento humano. Los fluorescentes parpadeaban con una frecuencia específica que generaba fatiga visual después de periodos prolongados. Las mesas de metal atornilladas al suelo estaban espaciadas de manera que las conversaciones privadas fueran técnicamente posibles, pero prácticamente difíciles. Joaquín había presenciado en este espacio la desintegración de familias enteras. Había visto madres despedirse por última vez de hijos que nunca saldrían libres. Había observado matrimonios disolverse en tiempo real, promesas romperse como cristal, y niños pequeños preguntando por qué papá no podía venir a casa. El aire siempre olía a desinfectante industrial, mezclado con lágrimas secas y desesperanza contenida. Cuando Joaquín entró escoltado por 2 guardias, inmediatamente localizó a María Elena, sentada en una mesa en el centro de la sala. Tenía 52 años, pero los últimos 10 años de estrés relacionado con la situación de su hermano la habían envejecido considerablemente. Su cabello negro ahora mostraba mechones grises que no se molestaba en teñir, y las líneas alrededor de sus ojos contaban la historia de miles de noches de preocupación. Vestía una blusa azul conservadora y pantalones negros, la ropa de una mujer que había aprendido a vestirse de manera que no llamara la atención en ningún contexto. En sus manos sostenía una bolsa de papel marrón pequeña y un sobre manila que parecía contener documentos. María Elena, dijo Joaquín, mientras se sentaba frente a ella, las esposas haciendo ruido metálico contra la mesa. Joaquín, respondió ella, su voz cargada de una emoción que no podía identificar completamente. Había tristeza, pero también algo más. Nerviosismo, tal vez, o anticipación. Se estudiaron mutuamente por un momento. Los años habían cambiado a ambos de maneras que iban más allá de lo físico. Joaquín había perdido peso considerable. Durante su encarcelamiento, su rostro se había afinado y sus ojos habían adquirido una profundidad que no habían tenido cuando era un hombre libre. María Elena, por su parte, había desarrollado una expresión de resistencia cansada, la cara de alguien que había aprendido a soportar cargas emocionales que nunca debería haber tenido que llevar. ¿Cómo están los niños?, preguntó Joaquín, siguiendo el ritual de conversación que habían desarrollado durante años de visitas. Creciendo demasiado rápido, respondió María Elena con una sonrisa forzada. Roberto está en su último año de preparatoria, quiere estudiar ingeniería, dice que va a diseñar puentes. ¿Y Esperanza? Cumplió 15 la semana pasada.
Hubieras estado orgulloso de la fiesta que hicimos. Nada ostentoso, pero llena de familia y amigos que realmente la quieren. Joaquín asintió, tratando de imaginar la celebración. Durante sus años de fugitivo, había perdido tantos momentos familiares importantes que había dejado de contar. Cumpleaños, graduaciones, primeras comuniones, bodas, todos eventos que habían sucedido sin él, creando un archivo de recuerdos familiares en los que él existía solo como una ausencia notable. Joaquín, dijo María Elena después de una pausa, hay una razón específica por la que vine hoy. ¿Qué pasa? María Elena abrió la bolsa de papel y sacó un dispositivo que Joaquín no reconoció inmediatamente. Era pequeño y rectangular, con una pantalla oscura y algunos botones. Parecía algún tipo de reproductor electrónico. La semana pasada, mientras limpiaba el ático de la casa de nuestra tía Esperanza, encontré una caja con cosas de papá, explicó María Elena. Cosas que pensábamos que se habían perdido cuando murió. Joaquín sintió una punzada extraña en el pecho. Su padre había muerto más de 30 años atrás, cuando Joaquín era apenas un adolescente rebelde, más preocupado por impresionar a las chicas del pueblo que por valorar el tiempo con su familia. ¿Qué tipo de cosas? Fotografías, documentos, algunas herramientas que usaba para trabajar. María Elena pausó, mirando el dispositivo en sus manos. ¿Y esto? Levantó lo que Joaquín ahora podía ver que era un grabador de cassette muy viejo, del tipo que había sido popular en los años 80. ¿Qué es? Un cassette que papá grabó 2 semanas antes de morir, dijo María Elena, su voz temblando ligeramente. Lo encontré junto con una nota que decía, para mis hijos, cuando sean lo suficientemente grandes para entender. Joaquín sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. «Ya lo escuchaste», María Elena asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Por eso estoy aquí, Joaquín, porque hay partes de esa grabación que necesitas escuchar». «¿De qué habla?» «De ti, de cómo te veía, de lo que esperaba para tu futuro». María Elena pausó, luchando con las emociones. «Y de lo que temía que pudieras convertirte». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Joaquín podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué esperaste todos estos años para decirme que existía esto?» «Porque no lo sabía», respondió María Elena. «Tía Esperanza nunca nos dijo que tenía estas cosas. Las había guardado todos estos años, probablemente esperando el momento correcto para dárnoslas. Pero ella murió el mes pasado sin decírselo a nadie». María Elena tocó el grabador con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. «Joaquín, cuando escuché esa cinta, entendí cosas sobre papá que nunca había sabido. Entendí cosas sobre ti que nunca había entendido. Y entendí por qué necesitabas escuchar esto ahora, en este momento de tu vida. ¿Estás segura de que quiero escucharlo?» María Elena lo miró directamente a los ojos. «No estoy segura de que quieras, pero estoy segura de que necesitas». María Elena colocó el grabador sobre la mesa metálica con el cuidado de alguien que maneja una bomba sin explotar. El dispositivo, claramente de los años 80, mostraba signos de uso, pero había sido mantenido en condiciones sorprendentemente buenas. La cinta adentro era visible a través de una ventana de plástico transparente, y Joaquín podía ver la escritura descolorida en la etiqueta. «Para mis hijos, Emilio Guzmán, marzo 1993». «Antes de que escuches esto», dijo María Elena, «hay algunas cosas que necesitas saber sobre las circunstancias en que papá grabó esto». Joaquín asintió, aunque parte de él quería pedirle que simplemente presionara play y terminara con la anticipación que lo estaba matando lentamente. «¿Te acuerdas de los últimos meses antes de que muriera?»,
preguntó María Elena. Vagamente, admitió Joaquín. Estaba muy metido en mis propios problemas en esa época. Las fiestas, las chicas, tratando de demostrar que era hombre. Exactamente, dijo María Elena. Pero lo que no sabías es que papá estaba muy preocupado por ti. Muy preocupado. Joaquín frunció el ceño. ¿Por qué? Porque había comenzado a notar cosas. La forma en que ciertos hombres del pueblo te miraban, la forma en que de repente tenías dinero que no podías explicar, la forma en que habías comenzado a alejarte de la familia. María Elena pausó, estudiando el rostro de su hermano. ¿Te acuerdas del día que papá te preguntó de dónde habías sacado esos zapatos nuevos? Joaquín sintió una punzada de memoria. Vagamente recordaba una conversación tensa con su padre sobre unos zapatos Nike que había comprado con dinero que había ganado haciendo trabajitos para hombres que preferían el anonimato. Sí, me acuerdo. Esa noche, después de esa conversación, papá habló conmigo, continuó María Elena. Me dijo que tenía miedo de que estuvieras comenzando a caminar por un sendero muy peligroso. Me dijo que había visto esa misma mirada en los ojos de otros jóvenes del pueblo y que sabía hacia dónde llevaba ese camino. ¿Qué tipo de mirada? La mirada de alguien que había comenzado a valorar el dinero fácil más que el trabajo. Honesto. La mirada de alguien que había empezado a pensar que las reglas no se aplicaban a él. María Elena tocó suavemente el grabador. Pero papá también me dijo que creía que todavía había tiempo, que todavía eras su hijo, y que todavía había una oportunidad de que eligieras un camino diferente. Joaquín sintió una sensación extraña en el estómago, como si estuviera a punto de recibir noticias que cambiarían fundamentalmente su comprensión de su propia historia. ¿Por qué decidió grabar esto? Porque se estaba sintiendo enfermo, explicó María Elena. No nos lo había dicho a ninguno, pero había comenzado a tener síntomas del cáncer que lo mataría 2 semanas después. Creo que sabía, en algún nivel, que no le quedaba mucho tiempo. Joaquín cerró los ojos, tratando de recordar los últimos días con su padre. Había estado tan absorto en su propia vida de adolescente que apenas había notado cambios en la salud de Emilio. La nota que encontré junto con la cinta decía que había grabado esto porque quería estar seguro de que sus hijos entendieran quién había sido realmente, cuáles habían sido sus valores y qué esperaba de ellos, continuó María Elena. ¿Cuánto dura la grabación? Aproximadamente 40 minutos. Pero la parte que realmente necesitas escuchar, la parte sobre ti, son los últimos 15 minutos. María Elena pausó, mirando a su hermano con una mezcla de compasión y aprensión. Joaquín, hay algunas cosas en esta grabación que van a ser muy difíciles de escuchar. Papá habla sobre sus miedos, sobre sus esperanzas, sobre las decisiones que esperaba que tomaras. Y ahora, conociendo todo lo que pasó después, ¿qué quieres decir? Papá habla sobre el futuro que imaginaba para ti, el tipo de hombre que esperaba que llegaras a ser, las contribuciones que pensaba que podrías hacer al mundo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de María Elena, y después de escuchar eso, después de escuchar sus esperanzas y sus sueños para ti, después de escuchar cuánto te amaba, es devastador pensar en todo lo que pasó después. Joaquín sintió como si estuviera al borde de un precipicio emocional. ¿Estás tratando de torturarme, María Elena? No, respondió ella firmemente. Estoy tratando de darte algo que creo que necesitas, algo que creo que puede ayudarte a entender quién eras antes de convertirte en quien llegaste a ser. María Elena se inclinó hacia adelante mirando intensamente a su hermano. Joaquín, durante todos estos años he visto cómo te has torturado con la culpa y el arrepentimiento. He visto cómo has llegado a odiarte a ti mismo por las decisiones que tomaste. Pero también he visto cómo has perdido contacto con la
persona que eras antes de todo esto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te has definido completamente por tus errores. Te has convertido en el Chapo, el criminal, el narcotraficante, el hombre que destruyó familias. Pero antes de todo eso, eras Joaquín Guzmán, el hijo de Emilio, el hermano de María Elena, el niño que soñaba con ser piloto de avión. Joaquín sintió una punzada de nostalgia al recordar esos sueños de la infancia que había enterrado tan profundamente que había olvidado que habían existido. Esta grabación te va a recordar quién eras, continuó María Elena. Te va a recordar cómo te veía papá. Te va a recordar que antes de convertirte en un criminal, eras una persona con potencial para el bien. Y se supone que eso me va a hacer sentir mejor. No, dijo María Elena honestamente, probablemente te va a hacer sentir peor. Pero creo que necesitas sentirte peor antes de poder empezar a sentirte mejor. Joaquín la miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Creo que has estado castigándote por las razones equivocadas. Te has estado castigando por ser un monstruo, pero monstruos no pueden elegir ser diferentes. Los seres humanos sí pueden. María Elena tocó suavemente la mano esposada de su hermano. Esta grabación te va a recordar que eres un ser humano que tomó decisiones terribles, no un monstruo que nunca tuvo opción. Y esa diferencia podría ser importante para lo que hagas con el resto de tu vida. ¿El resto de mi vida? María Elena, voy a morir en esta prisión. Tal vez, pero todavía tienes años por delante, años en los que puedes elegir quién ser, incluso dentro de estos muros, años en los que puedes elegir si vas a seguir siendo solo el Chapo o si vas a recordar que también eres Joaquín, el hijo de Emilio. Joaquín miró el grabador, sintiendo una mezcla de terror y curiosidad que no había experimentado en años. ¿Cómo termina la grabación? ¿Cómo termina? María Elena sonrió tristemente. Con papá diciéndote que te ama, con papá diciéndote que no importa qué camino elijas en la vida, siempre vas a ser su hijo, con papá diciéndote que cree en ti. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Joaquín antes de que pudiera detenerlas. ¿Estás lista?, preguntó María Elena, su mano sobre el botón de play. Joaquín asintió, aunque no estaba seguro de estar listo para nada, pero sabía que María Elena tenía razón. Esto era algo que necesitaba escuchar, sin importar cuánto doliera. «Dale play», murmuró. El sonido que emergió del pequeño altavoz del grabador fue como un puñetazo directo al corazón de Joaquín. Era la voz de su padre, exactamente como la recordaba, pero con una claridad que los recuerdos difusos habían perdido con el tiempo. La voz de Emilio Guzmán era profunda y áspera, marcada por años de trabajo físico y cigarrillos sin filtro, pero también llevaba una calidez y una autoridad natural que habían hecho que Joaquín se sintiera seguro durante su infancia. Si están escuchando esto, significa que ya no estoy con ustedes. Mi nombre es Emilio Guzmán Bustillos y hoy es 15 de marzo de 1993. Tengo 51 años y aunque no se los he dicho a ustedes, he estado sintiéndome enfermo últimamente. Joaquín sintió como si alguien hubiera vertido agua helada en sus venas. La fecha en la grabación significaba que su padre había hecho esto exactamente 13 días antes de morir. 13 días durante los cuales Joaquín había estado completamente ajeno al hecho de que estaba perdiendo a su padre. María Elena, mi niña hermosa, si estás escuchando esto, quiero que sepas que has sido mi orgullo desde el día que naciste. Eres inteligente, eres fuerte y tienes un corazón que es demasiado bueno para este mundo duro. Confío en que vas a cuidar de la familia cuando yo no pueda hacerlo. María Elena se limpió las lágrimas con un pañuelo de papel, pero mantuvo los ojos fijos en Joaquín, observando cada microexpresión en su rostro.
Pero es de Joaquín, de quien más necesito hablar en esta grabación. Mi hijo, mi niño difícil, mi mayor alegría y mi mayor preocupación. Joaquín sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Su nombre pronunciado por la voz de su padre muerto había desatado emociones que había mantenido enterradas durante décadas. Joaquín, si estás escuchando esto, probablemente ya eres un hombre adulto. Probablemente ya has tomado decisiones importantes sobre qué tipo de vida vas a vivir. Y espero, con todo mi corazón, que hayas elegido ser el hombre que yo sé que puedes ser. La voz de Emilio se hizo más suave, más íntima, como si estuviera hablando directamente al oído de su hijo. Hijo, sé que piensas que soy demasiado estricto contigo. Sé que crees que no entiendo lo que es ser joven en esta época, pero quiero que sepas por qué me preocupo tanto por ti. Joaquín cerró los ojos, transportándose mentalmente a su habitación de adolescente, imaginando a su padre grabando esto en la cocina de la casa familiar mientras él dormía, ajeno a todo. Te preocupa porque veo cosas en ti que tú todavía no puedes ver. Veo una inteligencia que podría llevarte a cualquier lugar que quisieras ir. Veo un carisma natural que hace que la gente te siga y confíe en ti. Veo una valentía que no conoce límites. La voz de Emilio pausó, y se pudo escuchar el sonido de él tomando un sorbo de algo, probablemente café. Pero también veo algo que me da miedo, hijo. Veo que has comenzado a impacientarte con la vida honesta. Veo que has comenzado a pensar que las reglas que siguen otros hombres no se aplican a ti. Y veo que hay personas en este pueblo que han comenzado a notarte. Joaquín abrió los ojos y miró a María Elena, quien asintió solemnemente como confirmando que esta era la parte que había querido que escuchara. Joaquín, hay hombres en Sinaloa que hacen dinero fácil haciendo cosas difíciles. Hombres que pueden ofrecerte más dinero en un mes de lo que yo gano en un año. Hombres que pueden hacerte sentir poderoso y respetado y temido. La voz de Emilio se hizo más urgente, más apremiante. Y sé que esos hombres te están mirando, hijo. Sé que ya han comenzado a hablarte, a ofrecerte pequeños trabajos, a hacerte sentir especial. Joaquín sintió como si su padre estuviera en la sala con ellos, como si pudiera ver a través del tiempo y hubiera sabido exactamente cómo se desarrollaría la vida de su hijo. Pero necesito que entiendas algo, Joaquín. Necesito que entiendas que el dinero fácil siempre viene con un precio que no puedes ver hasta que es demasiado tarde para pagarlo. La grabación hizo una pausa y se pudo escuchar a Emilio respirando profundamente. He visto lo que les pasa a los hombres que eligen ese camino, hijo. He visto cómo comienza con pequeños favores y termina con familias destruidas. He visto cómo comienza con la promesa de respeto y termina con una vida llena de miedo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Joaquín ahora. Cada palabra de su padre era como una profecía que se había cumplido con precisión terrible. He visto hombres buenos convertirse en monstruos porque pensaron que podían controlar ese mundo. He visto padres que perdieron a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres, hermanos que se traicionaron por dinero. La voz de Emilio se quebró ligeramente. Y tengo miedo, Joaquín. Tengo mucho miedo de que puedas elegir ese camino. Joaquín no podía respirar. Era como si su padre hubiera podido ver el futuro, como si hubiera sabido exactamente qué decisiones tomaría su hijo y hubiera estado tratando desesperadamente de prevenirlas desde la tumba. Pero también tengo esperanza, hijo. Tengo esperanza porque sé quién eres realmente en tu corazón. La voz de Emilio se hizo más cálida, más tierna. Eres el niño que lloró cuando encontramos a ese perro atropellado en la carretera y insistió en que lo enterráramos apropiadamente. Eres el niño que compartió su almuerzo con el hijo del borracho del pueblo cuando sabía que no tenía comida en casa.
Joaquín recordó ambos incidentes vívidamente, memorias de su infancia que había olvidado completamente hasta este momento. Eres el niño que me preguntó por qué había gente pobre y rica, y cuando le expliqué, dijiste que cuando fueras grande ibas a asegurarte de que todos tuvieran suficiente comida. Las palabras golpearon a Joaquín como martillazos. Había sido un niño idealista, lleno de sueños de justicia y compasión. ¿Cuándo había perdido eso? ¿Cuándo había comenzado a valorar el poder más que la justicia? Ese es el Joaquín que conozco, hijo. Ese es el hombre que espero que llegues a ser. Un hombre que usa su inteligencia y su carisma para hacer el bien en el mundo. Un hombre que protege a los débiles en lugar de aprovecharse de ellos. La voz de Emilio se hizo más fuerte, más determinada. Joaquín, no me importa qué trabajo elijas en la vida. Puedes ser campesino como yo, puedes ser maestro, puedes ser mecánico, puedes ser lo que quieras. Pero por favor, elige ser un hombre bueno. La grabación continuó, pero Joaquín ya no estaba completamente presente en la sala de visitas. Estaba siendo transportado a través del tiempo, viendo su vida desde la perspectiva de las esperanzas y temores de su padre. Era como ver una película de su propia existencia dirigida por alguien que lo había conocido mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Hijo, sé que cuando escuches esto probablemente ya soy un recuerdo para ti. Pero quiero que sepas que no importa cuántos años pasen, no importa qué decisiones hayas tomado, siempre vas a ser mi niño pequeño. La voz de Emilio se hizo más íntima, más emocional. ¿Te acuerdas cuando tenías 5 años y tuviste esa pesadilla terrible sobre monstruos? Te llevé afuera y te mostré las estrellas, y te dije que mientras pudieras ver las estrellas, siempre habría esperanza en el mundo. Joaquín recordó esa noche vívidamente. Había sido uno de sus primeros recuerdos realmente claros de su padre. Emilio, cargándolo en sus brazos, bajo el cielo nocturno de Sinaloa, señalando constelaciones y contándole historias sobre héroes que siempre elegían hacer lo correcto. Te dije esa noche que tú también podrías ser como esas estrellas, Joaquín, que podrías ser una luz en la oscuridad para otras personas. Las palabras golpearon a Joaquín con una fuerza física. En lugar de convertirse en una luz en la oscuridad, se había convertido en la oscuridad misma para miles de familias. Joaquín, quiero contarte algo que nunca te dije cuando estabas creciendo. Algo que tal vez te ayude a entender por qué me preocupo tanto por ti. La voz de Emilio pausó, como si estuviera reuniendo valor para una confesión difícil. Cuando yo tenía tu edad, también me ofrecieron dinero fácil. También hubo hombres que me dijeron que era especial, que tenía talento para cosas que otros no podían hacer. Joaquín sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su padre nunca le había contado esto. Era 1960 y había un hombre en el pueblo que transportaba cosas desde la costa, cosas que no se suponía que transportara. Me ofreció más dinero en una semana de lo que mi padre ganaba en 3 meses. María Elena miraba a Joaquín con los ojos muy abiertos. Claramente, esto era nuevo para ella también. Y estuve tentado. Hijo, Dios mío, estuve muy tentado. Tu madre y yo acabábamos de casarnos, vivíamos en un cuarto prestado, y yo soñaba con darle una vida mejor. La voz de Emilio se quebró ligeramente. Pero la noche antes de tomar la decisión, fui a caminar al cementerio donde estaba enterrado mi padre, y me senté junto a su tumba y le pregunté qué debía hacer. Joaquín estaba completamente absorto en la historia, viendo una versión de su padre que nunca había conocido, y entonces recordé algo que él me había dicho antes de morir. Mitu había dicho, Emilio, un hombre puede perder su dinero, puede perder su casa, puede perder todo lo que posee,
pero si pierde su honor, pierde su alma. Y un hombre sin alma está muerto, aunque siga respirando. Las lágrimas caían ahora como cascadas por el rostro de Joaquín. Así que elegí el camino difícil, Joaquín. Elegí trabajar honestamente, ganar poco dinero, luchar cada día para mantener a mi familia. ¿Y sabes qué? Nunca me arrepentí de esa decisión. La voz de Emilio se hizo más fuerte, más determinada, porque pude ver a mis hijos crecer sin temer que alguien viniera a vengarse. Pude dormir cada noche sabiendo que mi dinero no estaba manchado de sangre. Pude mirarme al espejo cada mañana y reconocer al hombre que veía ahí. Y cuando naciste tú, Joaquín, cuando te tuve en mis brazos por primera vez, hice una promesa. Le prometí a Dios que haría todo lo posible para que tú nunca tuvieras que enfrentar las tentaciones que yo enfrenté, que te daría suficiente amor y suficientes valores para que eligieras el camino correcto. La voz de Emilio se volvió más urgente, más desesperada. Pero ahora veo que he fallado en eso. Veo que a pesar de mis esfuerzos, las mismas tentaciones que yo enfrenté te están encontrando a ti. Y me da pánico, hijo, me da pánico porque sé lo seductora que puede ser esa vida. Sé lo fácil que es justificar la primera decisión mala, y luego la segunda, y luego la tercera, hasta que un día te despiertas y ya no reconoces al hombre en el que te has convertido. Joaquín sollozaba ahora abiertamente, cada palabra de su padre resonando con la verdad devastadora de su propia experiencia. Pero quiero que sepas algo, Joaquín. Quiero que sepas que sin importar qué camino elijas, sin importar qué decisiones tomes, tú siempre vas a ser mi hijo. Siempre vas a llevar mi sangre en tus venas y mi amor en tu corazón. La voz de Emilio se hizo más suave, más tierna. Si estás escuchando esto y has elegido el camino fácil, si has tomado decisiones de las que no estás orgulloso, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Nunca es demasiado tarde para elegir ser el hombre que sé, que puede ser. Las palabras siguientes fueron pronunciadas con una intensidad que cortó como un cuchillo. Joaquín, mi niño hermoso, mi hijo querido, no dejes que el mundo te convenza de que eres un monstruo. No dejes que las circunstancias te definan. No dejes que el dinero o el poder o el miedo te roben la bondad que llevas adentro. Porque yo sé quién eres realmente. Eres el niño que me ayudaba en el campo aunque estuvieras cansado. Eres el niño que defendía a los más pequeños en la escuela. Eres el niño que soñaba con ser piloto para poder ver el mundo desde arriba y encontrar formas de hacerlo mejor. Joaquín recordó esos sueños de la infancia con una claridad que era físicamente dolorosa. Había querido ser piloto, había querido viajar, había querido usar sus ojos para ver problemas y sus manos para solucionarlos. Ese niño todavía está ahí adentro, Joaquín, sin importar lo que haya pasado, sin importar qué errores hayas cometido. Ese niño bueno todavía está ahí, esperando una oportunidad de salir. La voz de Emilio comenzó a quebrarse, cargada de emoción. Y si estás en un lugar oscuro, si sientes que has perdido tu camino, quiero que cierres los ojos y recuerdes esa noche bajo las estrellas cuando tenías 5 años. Recuerda que te dije que mientras pudieras ver las estrellas, siempre habría esperanza. Recuerda que te dije que tú también podrías ser una luz para otros. Y por favor, hijo mío, encuentra una manera de ser esa luz. Hubo una pausa larga en la grabación y se podía escuchar a Emilio llorando suavemente. Joaquín, no sé qué tipo de mundo encontrarás cuando seas un hombre adulto. No sé qué desafíos enfrentarás o qué oportunidades tendrás. Pero sé esto, tienes dentro de ti todo lo que necesitas para ser un hombre bueno. Tienes inteligencia, tienes coraje, tienes un corazón que es capaz de amar profundamente. Y más que todo eso, tienes una familia que te ama
sin condiciones. Tienes hermanos que creerían en ti aunque todo el mundo te diera la espalda. Tienes una madre que te ama más de lo que entiendes, y tienes un padre que incluso desde la tumba cree en ti con todo su corazón. La voz de Emilio se hizo más firme para las palabras finales. Así que no importa dónde estés cuando escuches esto, no importa qué edad tengas, no importa qué hayas hecho, quiero que sepas que te amo. Te amo con una ferocidad que no tiene límites. Te amo con un orgullo que no conoce condiciones. Eres mi hijo, Joaquín Guzmán Bustillos. Eres parte de mí, y yo soy parte de ti, y nada en este mundo puede cambiar eso. Sé una luz en la oscuridad, hijo. Sé la estrella que sé que puedes ser. Te amo, te amo, te amo. El grabador se detuvo con un clic metálico que resonó en el silencio absoluto de la sala de visitas. Durante varios minutos, nadie habló. Joaquín tenía la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían emerger desde el centro mismo de su ser. No eran solo lágrimas de tristeza o arrepentimiento, eran lágrimas de reconocimiento, de pérdida, de una comprensión devastadora de todo lo que había tirado por la borda. María Elena también lloraba, pero en silencio, observando cómo su hermano procesaba las palabras de su padre muerto. Cuando Joaquín finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo diferente en ellos. Una claridad que María Elena no había visto en años. Él sabía, murmuró Joaquín, su voz ronca por las lágrimas. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Sí, respondió María Elena suavemente. Lo sabía. Cada palabra que dijo, cada advertencia, cada esperanza. Joaquín se detuvo, abrumado por la magnitud de la precisión profética de su padre. Me convencí a mí mismo de que él no me entendía, continuó Joaquín. Me convencí de que era anticuado, de que no sabía cómo era el mundo real. Pero él sabía exactamente cómo era el mundo real, dijo María Elena. Había enfrentado las mismas tentaciones. Joaquín miró el grabador como si fuera un artefacto mágico. ¿Sabes lo que es lo peor, María Elena? ¿Qué? Que tenía razón sobre todo, sobre el dinero fácil que viene con un precio imposible de pagar, sobre los hombres buenos que se convierten en monstruos, sobre las familias destruidas. Joaquín pausó, luchando por encontrar las palabras. Pero lo que más duele es que también tenía razón sobre lo otro, sobre quién era yo realmente, sobre el niño que todavía estaba ahí adentro. ¿Todavía está ahí?, preguntó María Elena gentilmente. Joaquín cerró los ojos como si estuviera buscando en lo más profundo de su alma. No lo sé, murmuró, después de todo lo que he hecho, después de toda la sangre, después de todas las familias que destruí, no sé si queda algo bueno. Papá creía que sí, dijo María Elena. Hasta el final creía que sí. Joaquín abrió los ojos y miró a su hermana. ¿Cómo puedes estar segura? Porque te conocía, porque nos conocía a todos mejor de lo que nos conocíamos a nosotros mismos. María Elena se inclinó hacia adelante. Joaquín, hay una razón por la que esperé hasta ahora para traerte esta grabación. Podría habértela traído hace años, cuando recién llegaste aquí. ¿Por qué esperaste? Porque necesitabas estar listo para escucharla realmente. Necesitabas haber llegado a un punto donde pudieras entender la diferencia entre el arrepentimiento y la autodestrucción. María Elena tocó suavemente la mano esposada de su hermano. Durante los primeros años aquí estabas tan lleno de rabia y negación que estas palabras solo te habrían hecho más daño. Pero ahora estás en un lugar donde, tal vez, puedas usar estas palabras para construir algo en lugar de destruir algo más. ¿Qué se supone que debo construir desde una celda en ADX Florence? Una nueva versión de ti mismo, respondió María Elena sin dudar. Una versión que honre la memoria de papá.
una versión que justifique su fe en ti. Joaquín miró hacia la ventana enrejada de la sala de visitas, donde el sol de Colorado se filtraba débilmente. Es demasiado tarde para eso, María Elena. Soy un hombre de 60 años en una prisión de máxima seguridad. Voy a morir aquí. Tal vez, admitió María Elena, pero incluso aquí, incluso ahora, puedes elegir ser la luz que papá sabía que podías ser. ¿Cómo? Escribiendo la verdad sobre lo que viviste, ayudando a otros jóvenes a entender el precio real del camino que elegiste, usando tu historia como una advertencia que podría salvar vidas. María Elena se inclinó más cerca. Joaquín, eres una de las pocas personas en el mundo que ha visto ambos lados de esa vida. Has visto el poder y la riqueza, pero también has visto el precio final. Tu historia podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para niños que están enfrentando ahora las mismas tentaciones que tú enfrentaste. Joaquín consideró esto por un momento. ¿Crees que papá estaría orgulloso de eso? Creo que papá estaría orgulloso de cualquier paso que dieras hacia ser la persona que él sabía que podía ser. La hora de visita estaba llegando a su fin. Los guardias comenzaron a hacer ruido, preparándose para escoltar a los prisioneros de vuelta a sus celdas. María Elena, dijo Joaquín antes de levantarse, ¿puedo quedarme con la grabación? Por supuesto, para eso la traje. Y ¿podrías traerme papel, mucho papel, y plumas? María Elena sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Vas a escribir? Voy a intentar encontrar una manera de ser esa luz, dijo Joaquín, las palabras de su padre todavía resonando en su mente. No sé si es posible, pero voy a intentarlo. Cuando Joaquín regresó a su celda esa noche, colocó el grabador cuidadosamente en su pequeño escritorio junto a la fotografía descolorida de su madre. Por primera vez en décadas, no se sintió completamente solo. Esa noche escuchó la grabación 3 veces más. Cada repetición revelaba nuevos matices en las palabras de su padre, nuevas capas de significado que había perdido en la primera audición abrumadora. Y cuando finalmente se durmió, no tuvo pesadillas sobre las personas que había lastimado o las decisiones que había tomado. En lugar de eso, soñó con estrellas. Soñó con su padre cargándolo en sus brazos bajo el cielo nocturno de Sinaloa, señalando constelaciones y contándole sobre héroes que siempre elegían hacer lo correcto. En el sueño tenía 5 años, otra vez, y todo era posible. Cuando despertó al día siguiente, Joaquín Guzmán comenzó a escribir. No sobre el Chapo, el narcotraficante legendario. Escribió sobre Joaquín, el niño que había soñado con ser piloto, el hijo que había decepcionado a un padre que nunca había perdido la fe en él. Escribió sobre las estrellas y sobre la esperanza de que incluso en la oscuridad más profunda, una luz pequeña podía hacer la diferencia. Y por primera vez en 30 años, Joaquín Guzmán eligió ser la luz que su padre siempre había sabido que podía ser.